Hola hermanitos, buenas noches y bienvenidos al Evangelio del día. Hoy nos encontramos con el Evangelio de Jesús con la multiplicación de los peces y de los panes. Aquí nos encontramos con Jesús que le pone una prueba a sus discípulos, como le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman todas estas personas? Y el Evangelio nos dice que él le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Entonces Felipe le responde a Jesús que ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedacito. Por otro lado tenemos a los discípulos Andrés y Pedro, que encuentran al muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Y entonces Jesús manda a que toda la gente se siente y traen esos 5 panes y 2 pescados. Aquí nos muestran el Evangelio cómo nosotros debemos de darle lo poco que tenemos a nuestro Señor y Él se encargará de hacer el resto. Nosotros tenemos que darle todas las miserias que tenemos en nuestra vida. Y Él se encargará de hacer de esas cosas una maravilla. Vemos que en el Evangelio esos 5 panes y 2 pescados bastaron para alimentar a esos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces imaginemos la cantidad de personas que había en este sitio y la cantidad de panes que tuvo que haber generado Jesús a partir de estos 5 panes y estos 2 pescados. Y la impresión de los discípulos de ver cómo Jesús sacaba y sacaba y sacaba canastos de pan y de pescados y los mandaba a repartirlos a toda la gente. Y entonces al final del Evangelio nos dice que Jesús, al saber que lo iban a proclamar rey, él se va a la montaña. Entonces aquí, si nos vamos al libro de Hablar con Dios, vamos a encontrar más o menos lo mismo. Y dice, a veces también nos hace ver Jesús a nosotros los problemas, que los problemas nos superan, que podemos poco o nada ante la situación que tenemos por delante, y nos pide que no nos fijemos demasiado en los recursos humanos porque nos llevarían al pesimismo, sino que nos apoyemos más en los medios sobrenaturales. Nos pide ser sobrenaturalmente realistas, es decir, contar con Jesús y con su poder. Quiere el Señor que huyamos tanto de pensar en el esfuerzo humano como única ayuda, como de la pasividad. A veces nosotros, teniendo esta situación, una situación difícil, queremos pensar nada más en los medios sobrenaturales y decir, bueno, Dios me ayudará, pero yo no hago nada. Y entonces aquí el libro de Hablar con Dios nos dice que esto no es así. O sea, nosotros tenemos que buscar los medios que estén a nuestro alcance y hacer lo que nosotros podamos, pero siempre poniéndolo en manos de Jesús. Y incluso haciéndolo en la divina voluntad y diciéndole, Señor, yo te presto mis manos, te presto mis ojos, te presto mis oídos, te presto todo mi ser para que tú puedas resolver esta situación que me aqueja. E incluso nosotros podemos proponerle alguna de las situaciones que tenemos pensada y decirle, Señor, si esto crees que es lo correcto, pues adelante. Y si no, tú sabrás cuál es la mejor opción para resolver este problema. Y continúa el libro de Hablar con Dios, que quiere el Señor que huyamos tanto de pensar en el esfuerzo humano como única ayuda, como de esta pasividad, que bajo pretexto de un abandono total en las manos de Dios convierte la esperanza en una pereza espiritual disimulada. Entonces, el que nosotros pensemos que Jesús va a resolver todo mientras nosotros estamos muy cómodos en nuestra cama o en el sillón, pues es una pereza espiritual que nos va a llevar a no obtener ningún fruto. El Señor utiliza lo que hay, unos pocos panes y unos pocos peces, lo único que habían podido recoger los apóstoles. Y Él puso lo demás, pero no quiso prescindir de los medios humanos, aunque fueran pocos. Así hace el Señor en nuestra vida. No quiere que por ser insuficientes o escasos los instrumentos con que contamos, nos quedemos sin hacer nada. Nos pide Jesús obediencia, audacia y hacer siempre lo que esté en nuestras manos. No dejar de poner ningún medio humano a nuestro alcance y a la vez contar con Él, contar con nuestro Señor, conscientes de que nuestras posibilidades son siempre muy pequeñas. Y el contar con Dios en cada una de las acciones que nosotros realicemos es un signo de humildad. Además, nosotros tenemos que practicar las virtudes humanas y estas van a ser un soporte de las virtudes sobrenaturales. No esperemos a tener todos los medios, quizá no lleguemos a tenerlos nunca.
ni dejaremos de hacer ciertos trabajos o de empezar unos nuevos. Se comienza como se puede, y el Señor nos bendecirá especialmente al ver nuestra fe, la confianza en Él, el interés y el esfuerzo por tener disponible todo lo necesario. Dios, si quisiera, podría prescindir de esos medios, pero cuenta, sin embargo, con nuestra voluntad de ponerlos a su servicio. Entonces nosotros nunca nos olvidemos, hermanos, de decirle a Dios que cuenta con nosotros para hacer todas nuestras actividades y además de ofrecerlas todas a Él. Y decirle, Señor, lo que tú quieras que yo haga, hazlo tú en mí, porque entonces de esta manera Él estará actuando en nosotros, Él hará las cosas de una manera más perfecta porque Él es totalmente puro, es Dios, y entonces Él podrá actuar a través de nosotros para lograr un mayor bien. Y el libro de Hablar con Dios nos dice, convéncete, no tienes de qué maravillarte, confiando en Dios, confiando de veras, las cosas resultarán fáciles. Y además se sobrepasa siempre el límite de lo imaginado. Dios nunca nos va a dejar con lo justo. Siempre Dios da manos llenas y nos va a dar un poquito más de lo que necesitamos. Entonces siempre hay que recurrir a Dios y nunca nos olvidemos que en su providencia Él siempre va a estar acompañándonos y ayudándonos. Hoy además estamos festejando a Santa Catalina de Siena, que ella nació en 1347 en Siena, fue hija de padres virtuosos y piadosos, y Dios la favoreció con gracias extraordinarias desde una corta edad. Ella tenía un gran amor a Dios a través de la oración, y a los 7 años consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los 12 años, la madre y la hermana de Santa Catalina intentaron hacer que ella contrayera matrimonio, sin embargo, pues ella se negó. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial de Santa Catalina y comenzaron a intentar frustrar todas las devociones que ella tenía. Entonces empezaron a tratar de hacer que ella tuviera menos momentos de soledad y le dieron más trabajo para que ella empezara a detener la oración. Pero Santa Catalina sobrellevó todo esto con paciencia y el Señor la ayudó a sobrellevar todo esto y a que no detuviera su amor por Él y además creciera y tuviera un tipo de soledad especial que es una soledad del corazón. Más adelante, viendo que no lograban nada con estos trabajos, su padre aprueba que Santa Catalina vuelva a tener sus momentos de oración y a los 15 años de edad asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos y daba consuelo a los afligidos y prisioneros. Ella continúa con el camino de la humildad, la obediencia, la negación de su propia voluntad. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podrían servir para la expiación de sus faltas y la purificación de su corazón. Además, ella vivió en un momento muy turbulento para Europa y los papas vivían en una ciudad que no era Roma. Entonces ella también escribió muchas cartas a los papas para que volvieran a Roma, para que tuvieran la valentía de regresar a la Santa Sede. Y también hubo un incidente en donde a ella la iban a linchar, como decimos aquí en México, le iban a hacer la querían matar, y llega toda el grupo de personas ya con armas, y cuando dicen, queremos ver a Catalina, ella sale, una mujer muy, muy chiquita, muy jovencita, y ella tenía un don del Espíritu Santo que le permitía que cuando la vieran, estas personas detuvieran el pecado que iban a cometer, y entonces todas las personas que iban a atacarla se regresan hasta que ya no le hacen nada a Santa Catalina. Entonces pidámosle a esta gran santa de la Iglesia Católica, que además es doctora de la Iglesia, que nos bendiga y nos permita vivir una vida humilde, una vida obediente, y en donde podamos negar nuestra voluntad y podamos hacer la voluntad de Dios siempre. Que así sea.